Muy buenas tardes a todos. Espero que me estén escuchando en estos momentos. Quiero saber si está directo, por favor me confirman. ¿Alguien me puede firmar si ya estoy en directo? Muy buenas tardes. ¿Me confirman por favor por WhatsApp si ya estoy en directo? Por favor me confirman si ya estoy en directo. Muy buenas tardes. Ok, perfecto. Me confirman que ya estoy en directo. Para mí es un privilegio poder estar de jueves de Semana Santa. Es para la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir un privilegio poder tener estos medios tecnológicos para podernos comunicar. Le damos la gloria y la honra al Señor por este tiempo de alabanza, de oración tan especial, lo cual hace que nos alineemos al propósito que Dios tiene para nuestras vidas, nos alineemos a este mover especial que el Espíritu Santo está haciendo con cada uno de nosotros. Bienvenidos a todos los amigos que nos visitan y que nos acompañan en este momento, a todos los hermanos de la fe, bienvenidos, y todos aquellos que se encuentran en cualquier lugar de Bucaramanga, de Colombia o del mundo, bienvenidos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Permítanme, vamos a iniciar con una oración para dejar en las manos del Señor este tiempo, permitir que sea el Espíritu Santo de Dios dándonos esa palabra de poder, dándonos esa palabra que viene sazonada con poder, que seamos ministrados por el poder de su Santo Espíritu y que esta palabra se atesore en lo más profundo de nuestro corazón para que la pongamos por obra. Acompáñenme en esta oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de venir delante de ti, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, sabiendo que tu palabra dice que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí tú estarás y concederás los anhelos de nuestros corazones. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque hay muchos anhelos en el corazón de todos los que estamos aquí reunidos, Señor. Gracias porque sabemos que tú harás conforme has dicho en tu palabra. Sabemos que nosotros, tus hijos, no estamos desamparados. Sabemos que nosotros, tus hijos, estamos en el hueco de tu mano, protegidos por ti, cubiertos bajo tus alas. Sabemos que tú eres nuestro poderoso gigante que va delante de nosotros peleando nuestras batallas. Sabemos que tú eres nuestro castillo, nuestra torre fuerte. Tú eres la piedra angular. Tú eres ese poderoso gigante que va delante de nosotros peleando nuestras batallas. ¿Qué pues diremos? ¿Tendremos temor de algo? Para nada, porque tú estás con nosotros. Gracias te damos, Señor. En tus manos encomendamos, Señor, este tiempo donde vamos a enseñar la palabra, este tiempo donde te pedimos en el santo nombre de Jesús que con el poder de tu Santo Espíritu, esta enseñanza, esta palabra quede sellada en el corazón y en la mente de todos los que la escuchen. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mi querido amigo y hermano, ahí donde tú te encuentras, es para mí un hermoso privilegio poder ser el mensajero de esta palabra que el Señor ha colocado en mi corazón. Y quiero que por favor vayas conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 32 al 42.
El Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 32 al 42. Permítame, por favor, leerlo para que nos pongamos como en sintonía de lo que la palabra de Dios, a través de su Santo Espíritu, nos quiere hablar en esta tarde. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 32 en adelante. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Versículo 37 dice: Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Amén. Estamos viviendo un tiempo que el mundo lo ha celebrado desde muchísimos años, y es el tiempo de Semana Santa. Un tiempo de Semana Santa en donde la mayoría de las personas hacen un recogimiento espiritual, otros hacen un esparcimiento de vacaciones, otros sencillamente pues no hacen nada, siguen su vida como si todo fuera normal. Pero este año ha sido diferente por la situación que estamos viviendo, una situación que nos ha llevado a estar en casa, una situación que nos ha llevado a estar juntos en familia, una situación que nos ha llevado a compartir íntimamente con los nuestros. Y este jueves, normalmente, según Ana de Dios, el jueves es los hechos que acontecen el día jueves que se presentan en la Biblia. Uno, que es la Santa Cena, y dos, que es el lavamiento de los pies de los discípulos. Pero yo quiero resaltar en esta hora un tercer acontecimiento que es muy importante, y es lo que ocurrió en el Getsemaní. Como bien lo acabamos de leer, sabemos que hay un momento crucial, un momento donde el Señor está hablando de algo que es trascendente, no solamente para Él, sino para la humanidad, para todos aquellos que le acompañaban y para toda la humanidad. Por eso el Señor comienza diciendo en el versículo 32, vinieron a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Nuestro Señor Jesucristo siempre llevó el comando de las cosas, siempre dirigió, siempre ordenó, siempre estuvo liderando. Una actitud de líder, una actitud que lo llevaba a estar más allá, liderando con ejemplo. Liderando con ejemplo. Y prácticamente podríamos pensar que en ese momento que ocurre todo esto es un momento tan trascendental, como ya lo decíamos. ¿Por qué?
porque es el inicio de lo que Jesús y sus discípulos iban a enfrentar. Iban a enfrentar un final que comenzaba y los llevaba a la cruz. Entonces, quiero que por favor me acompañen a aprender un poco lo que significa el Getsemaní, lo que significa este proceso, cómo nosotros podemos hallarnos en el Getsemaní en cualquier momento de nuestra vida. Podríamos decir que difícilmente Jesús y sus discípulos hubieran podido encontrar un sitio más adecuado que ese, precisamente el Getsemaní, que significa el molino de aceite, un sitio donde el aceite se molía, un sitio donde el aceite se exprimía para comenzar a tener el extracto puro del aceite. Era un pequeño jardín de olivos donde Jesús acostumbraba a ir a meditar, pero que en este momento, en este pasaje bíblico, se convierte en un lugar de encuentro con la voluntad de Dios. Muchos estamos viviendo situaciones difíciles, estamos viviendo situaciones en donde no entendemos muchas veces lo que está ocurriendo. Quizá hacemos preguntas a muchas personas, a los científicos, a las organizaciones gubernamentales, a nuestros familiares, amigos, pero oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando toda esta situación? Y muchas veces estas situaciones de crisis, para muchos, o muchos pensarán que estas situaciones de crisis lo que producen son circunstancias. Y déjame decirte algo muy importante. Las situaciones de crisis no producen circunstancias. Las situaciones de crisis manifiestan circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Que en las situaciones de crisis se manifiesta lo que hay en tu interior. En las situaciones de crisis se manifiesta de qué estás hecho. En las situaciones de crisis se manifiesta qué es realmente lo que impera en ti. En las situaciones de crisis se manifiesta realmente cuál es tu pensamiento, cuál es tu obrar. En las situaciones de crisis tú tienes dos opciones. O la enfrentas o huyes. Y aquí vemos en este claro ejemplo cómo en el transcurrir de la enseñanza vamos a ver cómo los discípulos, vamos a ver dos escenarios importantes. Uno, el escenario de Jesús, cómo él enfrenta esta crisis, esta situación. Y vamos a ver el segundo escenario de cómo los discípulos enfrentan esta situación. Y muy parecido a lo que estamos viviendo nosotros hoy día. Estamos viviendo un tiempo de crisis, una situación difícil. Vamos a ver cómo nosotros podemos enfrentar esta situación y la podemos correlacionar, hacer un parangón con este suceso bíblico. Vamos a desarrollar entonces este tema haciendo énfasis primero en que en el Getsemaní encontramos al Jesús hombre, a ese Jesús que se enfrenta a la exigencia terrible de Dios, que se enfrenta a la voluntad de Dios. Y mire que muchos de nosotros podemos pensar que esta situación ha sido una situación creada por los hombres, ha sido una situación creada por un tipo de personas que dirigen y organizan el mundo, ha sido creada de muchas maneras, ¿sí? Pero lo más importante es que nos pongamos en paralelo a lo que hoy la palabra nos quiere enseñar. Nos enfrentamos ante una exigencia terrible de Dios, una exigencia que tiene que ver con su voluntad, una exigencia que tiene que ver para que tú puedas, a través de toda esta crisis, dar a conocer qué es lo que abunda en tu corazón. Entonces, vamos a analizar este primer punto, Jesús hombre que se enfrenta a la exigencia terrible de Dios de la siguiente manera. Al llegar al jardín, el Señor divide, lo primero que nosotros encontramos en el pasaje bíblico es que el Señor divide a sus discípulos en dos grupos. Por un lado están Pedro, Juan y Jacobo, que ellos siempre lo acompañaban en los momentos más difíciles. Y por otro lado están el resto de los discípulos.
Y a estos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, les dice y les invita a que oren y que velen. Ese es un punto importante. O sea, en medio de la crisis, los discípulos, ok, están ahí con Jesús, pero Jesús, quien lidera, escoge a un grupo, a sus íntimos, podríamos decir, aquellos que lo habían respaldado en todas las cosas, aquellos que habían estado con él orando, aquellos que él les veía que habían de una u otra forma asimilado todas sus enseñanzas, iban con él y les invita a que oren mientras él también va a hacer lo mismo. Después, más adelante vemos cómo Jesús hace una revelación o les hace una revelación a estas personas, a estos discípulos. Jesús revela de que está angustiado, de que está triste. ¿Y por qué no pudiéramos decir de que tiene miedo o tiene temor? A una situación en la cual él, como Dios hecho hombre, él sabía lo que iba a enfrentar. Él sabía la situación por la cual iba a pasar. Él sabía todos los vejámenes que le iban a suceder. Él sabía cómo le iban a desgarrar sus carnes. Él sabía por el suplicio, por ese sufrimiento por el cual iba a pasar. Y muchos podremos decir que eso le ocasionaba a Jesús angustia, le ocasionaba tristeza, le ocasionaba temor. Porque él, en su humanidad, él estaba reflejando esa humanidad a sus discípulos. Y mire lo interesante de esto, porque muchos dirán, pero ¿cómo? Él no dice ser Dios. ¿Por qué tenía entonces que tener temor o por qué tenía que afligirse o por qué tenía que tener tristeza? Sencillamente porque Jesús quería hacer notar que en su humanidad lo que quería era demostrar de que en ningún momento se quería lucir como pareciera nosotros haber visto durante la historia aquellos mártires que se inmolan haciendo parecer una espiritualidad sin igual, o aquellas personas que ante la muerte no sienten nada porque sencillamente se creen muy espirituales, ¿sí? O aquellas personas que sencillamente invitan a la muerte y como el caso de Sócrates que se envenena y muchos otros personajes que desafían la muerte valientemente, entre comillas. No, Jesús no quería demostrar ninguna naturaleza diferente a lo que él era. De una u otra manera quiso darles a entender a sus discípulos y hoy nos da a entender a nosotros que era igual de humano a nosotros, que sentía, que se lamentaba, que se entristecía, que podía sentir miedo ante cualquier circunstancia. O dime si tú no has sentido miedo ante esta circunstancia que estamos viviendo. Vemos cómo las noticias día a día muestran muertos cada día más, que se caen en las calles, se desploman en las calles, mueren en los hospitales y cada día los muertos aumentan. Dime si no has sentido miedo ante eso. Dime si no has sentido aflicción al ver que de pronto que tus familiares o uno de tus familiares está enfermo ante esta situación. Dime si no has sentido desasosiego al ver de que prácticamente no sabemos qué hacer ante esto y hasta dónde llegaremos. O sea, eso es lo que Jesús está queriendo decir aquí. Mírenme a mí, dice el Señor, soy humano igual que ustedes, estoy enfrentando una muerte atroz, una muerte terrible, los voy a dejar, pero aquí estoy, sí, hay aflicción en mi corazón. Pero ¿cuál es la enseñanza de todo esto? Mire si Jesús no iba a sentir aflicción, él que había predicado la vida y lo que el mundo le deparaba era muerte y sufrimiento. Esta revelación que Jesús hace es para que nosotros comencemos a entender que definitivamente estamos ante un Jesús maravilloso, ante un Jesús igual a nosotros. Muchos dicen, no, pero es que ese era Jesús, porque era el Hijo de Dios. No, ahí está revelando eso, está revelando su humanidad. Pero quiero decirles algo que de pronto ustedes no lo han percibido, y es el hecho de que
por encima del dolor que iba a sufrir en su cuerpo, por encima de los vejámenes que iba a padecer, el dolor más profundo de Jesús y la tristeza que más lo embargaba a él en ese momento de ir al suplicio de la cruz, era la separación que iba a tener con su Padre Celestial. Mire que esto cobra gran importancia, porque precisamente uno de los factores que hizo que los religiosos de ese momento le comenzaran a perseguir y le comenzaran a querer arrestar para matar, es porque el único ser sobre la tierra que ha declarado en forma convincente y en forma abierta que es hijo de Dios, al punto de llamarle Abba Padre, ha sido Jesús. Y eso para los religiosos de la época fue descomunal, eso para los religiosos de la época fue algo blasfemo, porque ¿cómo esta persona dice ser hijo de nuestro Padre, del Padre de Israel? ¿Quién es este? ¿Quién se cree? Te mire cómo es de importante. Jesús nunca se había separado de su Padre. Es más, Juan nos enseña de que Jesús estuvo ahí con él en el momento de la creación. Jesús nunca se había separado del Padre. Es como cuando a un niño lo separan de su mamá. El niño llora, se lamenta, gime. Así mismo lo hizo Jesús. Quizá tú y yo podemos ver esa situación como algo porque ya somos adultos, porque de una u otra manera hemos vivido una vida natural y una relación con nuestros padres quizá distantes o quizá por nuestra propia manera de vivir y de pensar, no hemos tenido esa intimidad. Y es por eso que tiene explicación y que tiene razón lo que Jesús hace en la cruz del Calvario. Unir de nuevo esa relación de hijos a nuestro Padre Celestial. Y esa es la invitación que Jesús hace en la cruz. Él paga por todos nosotros para que nosotros nos unamos ahora como hijos, restauremos esa relación como hijos, que podamos llamar a nuestro Padre, Abba, Padre, papito mío, aquí estoy, papito mío, cuento contigo. Es esa relación, algo que generó en su momento para los fariseos y los religiosos de la época un caos en sus conceptos teológicos. Hoy para nosotros se debe convertir en una verdad, que esa relación que tú tienes con el Padre Celestial sea una relación de hijo a padre, una relación estrecha, una relación en donde tú no consientas por un momento que te separen del Padre, que ninguna situación te separe del Padre, que haya dolor en lo más profundo de tu corazón. Y eso fue lo que sintió el Señor. Era eso lo que él sentía más que el saber que iba a ser humillado, más que el saber que iba a ser azotado, más que el saber que iba a ser de todos esos sufrir todos esos vejámenes que les comento. Vemos a un Jesús que no se encuentra en ninguna de esas categorías del mundo que lo señalan como líder, como estoico, como, bueno, de esas personas, como les decía, que enfrentan la muerte y que quieren erigirse como esos líderes que se han levantado en el mundo. Jesús sufre porque es hombre, porque es siervo de Dios. Y ojo con esto que les voy a decir. El ministerio que Dios da en el mundo no es uno que nos lleve a evitar el sufrimiento. Ojo con esto, cuando Dios a través de Jesús te hace el llamado y te dice, hijo, ven acá, ven. Haz parte de esta familia. Cuando Dios te hace ese llamado a través de su Hijo Jesucristo, Dios no te está invitando para que evites el sufrimiento. Dios te está invitando para que hagas parte de un ministerio que nos lleva a un crecimiento gradual de su persona, pero también nos lleva a un conocimiento gradual de nosotros mismos,
para que nuestras experiencias que vivimos en la vida nos hagan mejores seres humanos, para que las experiencias que nosotros tenemos en la vida desarrollen en nosotros cosas tan importantes que Jesús ha colocado en nuestra vida, como es la fe, que aprendamos a desarrollar un estilo de vida completamente diferente, que aprendamos a desarrollar la verdad, que es que lo que vemos no es la verdad, es precisamente lo que no vemos. El mundo espiritual es la verdad. Dice la palabra del Señor, que el Señor nos lleva a través del valle de sombras y de muerte, como lo dice en el Salmo 23. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Por qué entonces, queridos amigos y hermanos, ante una situación como la que estamos pasando, nos desesperamos, nos afligimos, sufrimos? ¿Por qué? Porque más bien no nos detenemos a pensar de que hay un propósito de Dios en toda esta situación. Un propósito de Dios que nos invita a intensificar más nuestras relaciones familiares. Un propósito de Dios que nos invita a compartir más con nuestros seres queridos. Un propósito de Dios que nos invita a invertir mejor el tiempo. Porque si antes no tenías tiempo para tus hijos, si antes no tenías tiempo para leer un libro, si antes no tenías tiempo para orar, si antes no tenías tiempo para hacer alguna cosa o la otra, ahora tienes todo el tiempo. ¿Por qué más bien no vemos las cosas como un propósito de Dios para que tú a través de este tiempo seas un mejor ser humano? Para que tú a través de este tiempo logres interpretar el mover de Dios en tu vida. Para nuestros amigos que están esta tarde conectados, tú te has sentado y te has puesto a pensar, a meditar, Señor, ¿qué quieres de mí con todo esto que está pasando? ¿Le has preguntado a tu Padre Celestial qué Él quiere de ti? ¿Le has preguntado o le has dicho, Señor, aquí estoy? Revélame tu propósito. Sé que quiero salir, me siento encerrado, me siento agobiado, ya no tolero más esto, aquello, lo otro, no tolero más el encierro, no tolero más. En vez de decir eso, aplaca un momento, haz un alto en tu camino y piensa por un momento, Señor, ¿qué me quieres enseñar con todo esto? ¿Cómo hago yo para crecer ahora en esta situación? En vez de vociferar, en vez de juzgar, en vez de condenar, en vez de criticar, haz un alto en el camino y ora, así como hizo nuestro Señor con sus discípulos en el Getsemaní. ¿Sí iba a enfrentar algo terrible? Sí, claro, ya lo dijimos. ¿Y qué hizo Él? Oró. Quería estar allí para conocer la verdadera voluntad de Dios y hacerla, cumplirla, obedecerla. Qué bueno, mis queridos amigos y hermanos, que nosotros hiciéramos lo mismo en este tiempo de aflicción. Un segundo aspecto que nosotros podemos encontrar, aparte de ver reflejada en Jesús esa humanidad, es que vemos reflejado en Jesús ese carácter de siervo, aquel carácter que lo llevó a obedecer al Padre hasta la muerte. Es una invitación muy importante que Jesús nos hace. Este siervo que sufre, este Jesús que sufre, es uno que tiene una relación especial con su amo. Este siervo no es esclavo, es hijo. Miren lo interesante. Cuando nosotros vemos a Jesús en la figura de siervo aceptando esa voluntad de Dios, estar dispuesto a obedecer a nuestro Padre,
Lo está haciendo no tanto porque sea esclavo, sino porque es hijo. Y el buen hijo obedece a sus padres. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, debes obedecer a nuestro Dios, a nuestro Padre. ¿Sabe qué es lo que sucede, mis queridos amigos y hermanos? Que durante muchos años nos han enseñado a conocer a un Dios histórico, nos han enseñado a conocer un Dios cultural, nos han enseñado a conocer un Dios religioso, pero nunca nos han enseñado a conocer a un Dios Padre. Que Él sea tu Padre. No nos lo han enseñado, no lo dicen. Del Padre Celestial, pero sí, allá, lejos, sí, allá en los cielos. Pero a ver, es que la connotación de padre tiene una connotación muy importante cuando tú asumes tu posición de hijo. Mientras tú no asumas tu posición de hijo, esa connotación de padre te entra por aquí y te va a salir por acá. Esa connotación de padre no va a producir un efecto en tu corazón y en tu vida absolutamente para nada. Seguirás siendo un religioso. Y perdóname que te hable así, pero es que ya no podemos ser más religiosos. Debemos ser hijos. Hijos que aman a nuestro Padre, hijos que obedecemos a nuestro Padre, hijos que estamos dispuestos a servirles, hijos que estamos dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque entonces nuestro concepto de Dios cambia completamente. No es ese concepto de Dios castigador, no es ese concepto de Dios justiciero. No, 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 no. Comenzamos a ver un Padre bondadoso, un Padre justo también, un Padre recto, un Padre que nos enseña, un Padre que nos cobija, un Padre que nos consuela, un Padre que nos fortalece, un Padre que nos anima, un Padre que nos ama. Es eso. Cuando tú en tu intimidad aprendes a relacionarte, porque eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Él restauró esa relación. Y es el Espíritu Santo que está en tu corazón el que hace que esa relación tenga actividad, sea algo dinámico en tu vida. No es un concepto teórico. No, sí, es que yo soy hijo de Dios. Sí, en la Biblia lo dice. No, 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 no. La Biblia lo dice, pero atesóralo, vívelo, dinamízalo, actívalo. Porque cuando eso comienza a pasar, tu vida comienza a ser transformada. Toda esa estructura mental que por años te han inculcado y que tú mismo te has inculcado a través de los pensamientos racionales que has tenido por tu educación, por tus experiencias, eso comienza a cambiar cuando tú permites que el Espíritu Santo de Dios comience a accionar tu vida, comience a depositar en ti esa fe, ese amor, esa paz, esa confianza. Y ahí vas a comenzar a experimentar el abrazo de nuestro Padre Celestial. Ahí es cuando comienzas a experimentar ese corazón de carne igual al corazón de Jesús, un corazón dócil para perdonar. Ahí es cuando comienzas a experimentar que tu conocimiento previo a las cosas ya no te dicen, si te ofenden, ofende, responde, no. Ahora comienzas a entender que la mente de Cristo está en ti y que si te ofenden, perdónalos. Si te critican, haz caso omiso. Ama a tus enemigos. Si te golpean en una mejilla, coloca la otra. Esas enseñanzas de Jesús que para el mundo fueron inverosímiles y que lo siguen siendo hasta hoy, ahora van a comenzar a cambiar si tú permites que ese milagro de la cruz se haga carne en ti y que el accionar de tu Santo Espíritu comience a transformar tu manera de ser. Es solo si tú lo permites. Mira que Jesús no obligó a sus discípulos a orar, los invitó, pero leímos en la palabra de que no habían orado, de que se habían quedado dormidos 2 veces, 3 veces.
¿No es lo mismo que está pasando con nosotros? ¿No hemos recibido la invitación de la cruz una y otra vez y otra vez y otra vez? ¿No la has recibido acaso, querido amigo, que me escuchas? Y otro año más en Semana Santa. Esta vez sí me voy a comprometer con Dios, sí me voy a comprometer con Cristo Jesús. Pero pasa un año más y sigues en lo mismo. La invitación es a que reflexionemos, a que comencemos a estar dispuestos a entender qué hizo Jesús por ti y de qué manera tú puedes entonces recibir ese regalo maravilloso de la salvación. Jesús tiene una relación profunda con el Padre que ningún otro ha tenido con Dios. El siervo que sufre es el Mesías, es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente, es el Santo de Israel. Y como les decía, Jesús es el único hombre sobre la tierra que ha llamado a Dios Padre en la forma personal, como les decía, de Abba, Padre. Es este Jesús con una relación especial con Dios el que se enfrenta con la copa amarga, copa que no era otra cosa que el destino que Dios le tenía deparado para el futuro. Y esto es importante, queridos amigos y hermanos, porque no es un destino preparado por los hombres, al igual que está pasando ahora. Quizá muchos dicen, no, esto fue algo que fue fabricado en un laboratorio y son los hombres los que hicieron esto. Pueden haber manos humanas metidas ahí, obviamente. No soy yo quien deba decir estas cosas. Y no me voy a prestar para lanzar juicio o teorías contra esto. Sencillamente es que todo lo que sucede viene bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. La copa no era sino otra cosa que el destino que Dios le tenía deparado a Jesús y es el destino que Dios nos tiene deparado a nosotros. Y esto es importante porque no es un destino que era preparado por los hombres, es un destino que era preparado por Dios. No era un destino que era preparado por las instituciones religiosas o poderes de la época, no, era un destino preparado por Dios. Por eso el Señor, cuando lo entiende, porque lo entendía, dijo, no, a mí nadie me quita la vida, nadie, yo la doy voluntariamente. Porque eso es lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, del 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mírenlo, lo sabio de Jesús. Él ofrece su vida porque sabía lo que significaba la cruz. En la cruz iba allí cargado el pecado de todo el mundo. Y él era el Cordero que se había ofrecido para cargar con ese pecado tuyo y mío y de todo el mundo. Él sabía que debía ir a la cruz. Él abrazaba la cruz con amor y pasión, porque sabía que si él abrazaba la cruz con amor y pasión, tú y yo podíamos tener vida eterna, podíamos tener salvación. Tanto nos ha amado Jesús, mis queridos amigos y hermanos, tanto nos ha amado que realmente nosotros no tenemos cómo devolverle ese amor. Lo único que podemos hacer es aceptar ese sacrificio de la cruz y aceptar ese regalo inmerecido, porque nada hemos hecho para merecerlo. Aceptar ese regalo inmerecido de la vida eterna, de la salvación. Cuando nosotros podemos entender esto, entonces vemos claro el motivo de la obediencia de Jesús.
El motivo de la obediencia era la salvación. El motivo de la obediencia era que era necesario pasar por esta copa. Por eso el Señor, aunque le dice, Padre, aparta de mí esta copa, inmediatamente dijo, pero no se haga en mí mi voluntad, sino la tuya. Porque sabía cuál era el destino al cual le iba a llevar esa obediencia. El destino de ser posicionado como el Salvador y el destino que nos iba a dar a nosotros de ser posicionados como hijos de Dios. Un tercer aspecto que yo puedo ver en este relato bíblico del Getsemaní es que vemos a un Jesús dispuesto a sufrir por el pueblo pecador que lo ha dejado solo. En este momento podríamos preguntarnos el significado para los discípulos de qué significaba esa noche de oración. ¿Qué significaba el Getsemaní para ellos? ¿Realmente significaba lo mismo que significaba para el Señor? ¿Realmente significaba lo mismo que significó para Jesús? ¿Qué significa para ti el Getsemaní, mi querido amigo y hermano, en estos momentos? ¿Qué significa para ti? Si para Jesús el jardín de oración, este jardín de Getsemaní, significaba angustia y obediencia, debemos preguntarnos qué significó entonces para aquellos discípulos. Y vemos cómo estos discípulos sencillamente no vieron, no se dieron cuenta lo que significaba el Getsemaní. Se quedaron dormidos, no velaron, no oraron. Como quizá muchos de nosotros nos hemos quedado dormidos en ocasiones. Saben, hermanos, algo interesante, y es que velar no significa sencillamente no dormir. Quizá muchos religiosos dicen, hoy voy a hacer vigilia de oración, voy a hacer vigilia, y de pronto se ufanan por hacer eso, pero ¿realmente es eso lo que significa? Si pudiéramos nosotros pensar por un momento que esa vigilia y ese velar lo que significa es encontrarme a solas con mi Padre para conocer su voluntad. Qué bueno sería que nosotros después de una vigilia, después de estar velando y orando, pudiéramos levantarnos, no sencillamente con ese sentimiento de poder, de haber orado, haber ayunado, haber vigilado, sino que nos pudiéramos levantar con esa humildad de decir, Dios habló a mi vida. Dios ha tenido misericordia y me ha dado a conocer su voluntad para mi vida. Qué bueno sería, porque ese realmente es un propósito claro. No llenarnos de tantos misticismos, de tanto dogmatismo, de tanto pragmatismo religioso, que lo único que hace es causar división, lo único que hace es, no es que mi iglesia es mejor por esto, por aquello, lo único que hace es que no, es que allá me siento mejor, en fin, todos esos formalismos religiosos. No, qué bueno sería que nosotros exaltáramos, no una iglesia, no una congregación, no un pastor, que nosotros realmente consagráramos y reconociéramos la labor de Jesús, el Hijo de Dios, de Jesús, el Salvador del mundo, de Jesús, mi Señor y tu Señor. Que le reconociéramos y le consagráramos a Él y le diéramos a Él toda la honra, toda la gloria y todo el honor que se merece por haber hecho por nosotros lo que hizo. Poder conocer su voluntad en medio del velar, en medio del orar, en medio de la prueba, en medio del Getsemaní, en medio de la crisis, para detener nuestra lengua y no vociferar como se hace, y mucho menos lanzar juicio como muchos hacen. Eso es realmente lo que Dios quiere a través de nuestro Señor Jesucristo. Y allí en este pasaje bíblico podemos ver que lo que significó para
los discípulos el Getsemaní fue el lugar de flaqueza. Una flaqueza que se expresa en el sueño, en la dejadez, en la ceguera ante la llegada de los acontecimientos que ellos mismos temían. No fue así. Cuando ellos le dijeron, no, tú no puedes dejarnos. Tal cosa no acontezca. Incluso Pedro se levanta y dice, si yo pudiera, daría la vida por ti, para que a ti nada te acontezca. Palabras de hombre, hermanos, porque no tenemos la revelación. Saben que nosotros somos muy ligeros para hablar. Cuando en momentos de crisis lo que deberíamos es hacer un alto en el camino y conocer la voluntad de nuestro Dios. Una flaqueza que significaba debilidad. Y esa debilidad se traduce en no tener la sabiduría de Dios, en no tener el discernimiento para leer en el tiempo lo que está aconteciendo. ¿Cómo no pedirle a nuestro Padre Celestial, Señor, danos para este tiempo la sabiduría que le diste a los hijos de Isaacar? Ser entendidos en los tiempos, poder descifrar lo que está sucediendo en este tiempo y poder en ese discernimiento podernos ajustar a la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Hermano, la condición humana de pecado hace que nos resistamos a hacer la voluntad de Dios y busca siempre la comodidad del ser humano. El hombre busca su comodidad siempre, pero no quiere buscar ni reconocer mucho menos la voluntad de Dios. Es precisamente esta debilidad, esta flaqueza, la que nos lleva al fracaso de no poder velar para conocer la voluntad de Dios, porque no, yo estoy cómodo así, sí, estoy encerrado, pero al final bien. Gracias a la comida, tengo mi familia, tengo mi esposa, tengo mis hijos, aquí estoy bien. Sí, de pronto sin plata, pero esto cambiará. Pero a ver, o sea, no es un conformismo lo que queremos escuchar de la gente. Queremos escuchar de los hijos de Dios otra palabra diferente, una palabra que haya un convencimiento, una transformación en su corazón. Sí, estoy en esta situación, pero sé que Dios transformará, sé que Dios traerá un tiempo mejor, sé que Dios traerá un tiempo nuevo, sé que Dios traerá un tiempo de revelación de su palabra para este tiempo, para todas las personas. Sé que este tiempo ha sido un tiempo que Dios lo ha permitido para que muchos que no conocían del Señor, por el sufrimiento, por el caos, por la crisis, por la incertidumbre, por todo lo que están viviendo, se han allegado a Él. Es un tiempo donde yo le doy gracias a Dios, pero que podamos nosotros como hijos estar ahí ahora más que nunca. Y hermano que me escuchas, ahora más que nunca, cuando esto pase, cuando esto ya se levante, toda esta cuarentena que se menciona, cuando ya esto se levante, es cuando tú y yo más tenemos que estar comprometidos con el Señor, porque tenemos que llevar más esa palabra de vida a esas personas que en este tiempo han vuelto su mirada a aquel que vive y reina. Porque ese tiempo de gracia, mis queridos hermanos, será un tiempo que Dios va a permitir para que lo podamos aprovechar en gran manera para hablar de Él y extender su reino. Así que este tiempo, que no sea de debilidad, mis queridos amigos, que no sea de fracaso, que sea un tiempo en donde tú decidas avanzar, que no suceda como sucedió ahí en Marcos 14:52, que dice, pero cierto joven que le seguía, y sucedió que ahí lo apresan a Jesús. Este joven que tenía el cuerpo cubierto con una sábana, le echaron mano los soldados, le echaron mano los del Sanedrín, y él, dejando la sábana, huyó desnudo. No sea un tiempo, hermano, en donde tú huyas, incluso hasta desnudo. Que no sea un tiempo, mis queridos hermanos, como les pasó a Pedro, que en medio de la crisis negó a Jesús.
Que no te ocurra a ti por no haber hecho un alto en el camino y apacentar tu corazón para escuchar la voz de Dios y escuchar la voluntad. Getsemaní, mis queridos amigos, es el lugar donde todos, desafortunadamente, hemos abandonado a Jesús, donde todos le hemos fallado y lo hemos dejado absolutamente solo, luchando contra el pecado por nosotros. Nos parecemos a sus discípulos. Tiempos difíciles, tiempos de crisis, y aún así actuamos con soberbia, actuamos instintivamente, buscando nuestra propia comodidad, actuamos buscando lo que nuestra humanidad nos dice, pero no tenemos el tiempo para orar y velar, no tenemos el tiempo para que el Señor nos diga su voluntad. Vemos entonces, para resumir y ir ya concluyendo el mensaje, la enseñanza, vemos cómo este Getsemaní nos muestra a un Jesús humano, nos muestra a un Jesús siervo, un Jesús humano en donde refleja su tristeza, su aflicción, su angustia, a un Jesús siervo que refleja su obediencia. Vemos a un Jesús que está dispuesto a sufrir porque entendía que debía sufrir por el pecado de toda la humanidad. Pero es mi deseo y mi anhelo en esta hora que esta palabra te lleve a preguntarte, ¿qué significa para ti este Getsemaní? ¿Vas a ser como los discípulos? ¿O por el contrario, esta palabra ha llegado tan profundamente en tu corazón y en tu mente que la vas a accionar para ser un hijo que se va a levantar y va a comenzar a poner atención de lo que Dios tiene para ti, a anhelar su voluntad? Como iglesia, el Señor que se da por nosotros y que se dio por nosotros, nos llama a velar en oración, a velar por un mundo que se está perdiendo, un mundo donde la violencia está tomando más fuerza, un mundo donde la anarquía está activándose mucho más, un mundo que se está perdiendo. Somos con quienes únicamente el Señor cuenta a su lado en esta lucha contra los elementos del mundo. Y el Señor pudiera usar ángeles, pudiera usar legiones de ángeles, porque con una sola palabra del Señor cambiarían y transformarían el mundo, ¿sí o no? Pero el Señor no quiere usar ángeles. El Señor te quiere usar a ti y quiere usarme a mí. El Señor nos ha escogido a nosotros como mensajeros suyos. El Señor cuenta con nosotros. Por favor, no le fallemos, ni lo dejemos solo como lo hicieron los discípulos en ese momento del Getsemaní. Sí, entendemos que no podemos escapar de la aflicción ni de la adversidad, de esta situación de crisis, de caos. No podemos escapar, pero sí podemos elegir la manera en cómo reaccionaremos ante estas circunstancias. Si nos indignamos o nos resentimos, si culpamos a otros, si tratamos de manipular nuestra manera de salir de la situación, si resistimos a Dios porque no nos interesa, no queremos conocer nuestra voluntad. ¿De qué manera? Porque de esa manera toda esta circunstancia será en vano. Lo que Dios quiere es que reflexionemos en medio de la crisis, que saquemos lo mejor que Él nos ha dado, eso mejor, esa calidad de hijos que somos ahora de Dios. Y como hijos de Dios, conocedores de las riquezas y coherederos de todas las riquezas celestiales que Dios tiene para nosotros junto con Cristo Jesús. El Señor quiere que confiemos en Él en medio de nuestra angustia,
cuando nos rendimos a su voluntad, sabiendo que Él la está utilizando para lograr algo grande en nuestra vida, entonces Él, el Señor, nos dará la gracia para soportar y ser más semejantes a Cristo Jesús. Ese es el Evangelio, mis queridos amigos y hermanos. Esa es la enseñanza que nos ofrece el Getsemaní en ese día antes, en ese viernes antes de la crucifixión, en ese jueves antes de la crucifixión. Así que espero que esta enseñanza se atesore en lo más profundo de tu corazón y decidas conocer a ese Jesús que vivió en su humanidad todo ese castigo, a ese Jesús que nos enseña como siervo a serle fiel y obediente a nuestro Señor, y a ese Jesús que estuvo dispuesto a sufrir y a morir por ti y por mí para darnos salvación. Démosle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, a esta hora y en este momento, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy has traído un mensaje claro, has traído un mensaje contundente, has traído un mensaje, Señor, en medio de una crisis, en medio de una situación mundial, en medio de un caos, en donde tú lo que quieres, Señor, es que escuchemos tu voz, donde tú lo que quieres es que escuchemos tu voluntad y hagamos tu voluntad, Señor. Que no actuemos desaforadamente como muchos han hecho, y mucho menos como hicieron los discípulos en aquel entonces con Jesús, que lo dejaron solos. Gracias por escogernos, Señor. Gracias por escogernos a nosotros para que junto contigo, Señor, podamos producir una transformación en el mundo, en las personas. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu, Señor, a comprender estas palabras. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a fortalecernos día a día. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu, Señor, a tomar conciencia que somos nosotros, Señor, y es a través de nosotros que tú extenderás tu reino en la tierra. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos impávidos viendo lo que sucede sin hacer nada, porque la palabra dice que la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. He aquí el momento crucial que tú has dispuesto para que nosotros como hijos de Dios nos levantemos y podamos a través de la revelación de tu palabra accionar tu poder y autoridad sobre la tierra, para que todo calme, para que todo cese, para que todo sea transformado conforme a tu voluntad y conforme a lo que tú has declarado y decretado desde tu trono. Señor, yo bendigo, Padre amado, a tus hijos. Bendigo, Señor, a todas las personas que a esta hora, Señor, se han conectado a escuchar esta tu palabra, Padre. Sé tú accionando, Señor, tu amor a través de tu Santo Espíritu, tocando cada corazón, Señor, que está aquí, Padre Santo. Tocando cada corazón que se encuentra en cualquier lugar de Colombia o del mundo a esta hora, Padre Santo. Sé tú con ellos, avivando el fuego de tu Santo Espíritu en ellos, Padre amado. Señor, y en el santo nombre de Jesús, te pedimos que detén ya, Señor, toda esta avalancha que está ocurriendo, todo este sufrimiento, Padre amado. Señor, aquellas personas que se encuentran enfermas, Señor, por favor, derrama sobre ellos tu sanidad, si esa es tu voluntad, amado Rey. Dales esperanza de vida, Padre. Aquel que no tiene consuelo, dale consuelo, Señor. Aquel que ha perdido la paz, dale la paz, esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Pero por sobre todo te pedimos, Señor, que nos afirmes, Padre amado, nos afirmes en la convicción de que somos tus hijos y como hijos, Señor, que podamos inspirar al mundo entero, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el santo nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Mis queridos amigos y hermanos, para mí ha sido un privilegio hermoso poderme dirigir a ustedes a esta hora. Espero de todo corazón que esta palabra quede sellada en lo más profundo de sus corazones y sus mentes y produzca una transformación especial
que como hijos podamos nosotros glorificar a nuestro Rey y Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias a ustedes también por haber estado aquí acompañándonos. Dios les continúe bendiciendo.